Gracias por estar aquí. Gracias también a todas las personas ponentes por lo que aportáis y lo interesante que habéis hecho la mañana. Y bueno, a mí me toca la parte aburrida, que es presentar datos, porque nos preguntábamos si el Real Decreto pues, había tenido algún efecto desde la universidad. Y entonces lo que hicimos fue medir medidas repetidas para poder aproximarnos a responder esta pregunta. Os pongo en antecedentes, voy a ser muy somero, muy telegramático y muy rápido. Desde 2012, entrada en vigor o legalización del juego online, y 3 años después comenzamos a recibir llamadas de centros educativos pidiéndonos ayuda, porque detectan casos de adolescentes en problemas. Nos planteamos hacer un estudio longitudinal, con lo que ya contábamos con una primera medida. En 2018 hicimos esta primera medida equivalente que hoy vamos a presentar, y en 2020-2021 se implanta el Real Decreto, por lo que ya teníamos el hito para poder pasar a una segunda medida, y esto es lo que hicimos. Previamente, cuando hicimos la primera medida, pues nos planteamos desde un modelo biopsicosocial o de niveles, pues estudiar distintos factores de riesgo, individuales, microsociales, macrosociales, y desde el primer momento pues entendimos que la publicidad, o nos hicieron entender los adolescentes que la publicidad y la presión mediática tenían algo que ver con que ellos jugasen. Dicho esto, pues nuestros objetivos eran comparar medidas lo más equivalentes posibles, porque claro, no podíamos seguir a aquellos alumnos y alumnas que habíamos medido en 2018 porque estaban en paradero desconocido. Entonces lo que hemos hecho ha sido medir en los mismos lugares, en los mismos cursos, a una muestra con las mismas características. Cuando digo mismos lugares me refiero a mismas comarcas, ciudades, centros educativos, etc. Por lo tanto, los datos que voy a presentar pertenecen a 2 medidas separadas por 5 años, con un hito transversal, que es el Real Decreto, y que en la primera medida contamos con 4.000 chicos y chicas, en la segunda 3.000, porque esto es importante. Los datos que voy a presentar hoy aquí son preliminares, porque todavía estamos recibiendo datos y todavía puede cambiar todo lo que diga. Por eso, prudencia en las conclusiones que voy a presentar. Pero lo que sí que está claro es que son muestras equivalentes, que comprenden alumnos y alumnas de entre 14 y 18 años, con una edad media de 16, la misma proporción por cursos académicos, procedentes de Comunidad Valenciana, Comunidad Valenciana y Huelva en este caso. Voy a presentar datos de una muestra general y otra muestra de personas, chicos y chicas, que declaran haber jugado, haber apostado ya en este momento. Esta muestra es menor, pero tampoco es despreciable porque está en torno al 22-25. En su momento, pues diseñamos una batería de cuestionarios. Digo diseñamos, en algunos casos validamos, pero había que enfrentarse a una problemática nueva, creciente, y teníamos que diseñar nuestros propios instrumentos, pero se comportaron muy bien, adecuadamente, psicométricamente, siempre queda bien esta palabra, en ambas medidas, tanto en la primera como en la segunda, lo que refuerza la idea de que nuestras medidas son equivalentes. Y bueno, para ordenar un poco los resultados que voy a dar, pues lo voy a presentar en 3 bloques de predictores. El primer bloque sería las variables relacionadas con publicidad, las motivaciones de apuesta y otros factores de riesgo psicosociales, accesibilidad o disponibilidad, como se ha mencionado aquí hoy, percepción del riesgo, percepción normativa, ilusión de control. No me voy a detener en cada uno de ellos porque no tengo tiempo.
Estas flechas indican que voy a presentar dos tipos de resultados, los descriptivos y otro nivel de resultados predictivo que es más interesante. Y los análisis de datos, puesto que soy académico y tengo que parapetarme en ellos, para las diferencias de medias, pues pruebas TestStudent para muestras independientes, y en el nivel predictivo pues voy a presentar árboles de regresión, un mixto entre modelos de regresión y árboles de decisión que a través de un algoritmo iterativo, un procesamiento recursivo, lo que intenta es en cada paso seleccionar la variable y el punto de corte que prediga mejor la variable dependiente y al mismo tiempo establezca, por decirlo así, perfiles. Esto está muy chulo porque nos permite identificar o hacer una trazabilidad de los predictores hacia el subconjunto de la muestra que presenta una característica que nosotros queramos. Y bueno, resultados iniciales solamente para que veáis que la muestra se comporta tal como esperábamos en ambas medidas y que de nuevo son equivalentes. Este de nuevo es, porque claro, tenemos inseguridad porque no es la misma corte, no es el mismo grupo. Pero nuestra inseguridad que queremos reforzar aquí es que aunque no lo sean, presenta las mismas características y por tanto los análisis pues, pueden ser válidos. Las medidas que ya conocéis, 22-25% de prevalencia y en torno a un 5 de juego de riesgo y un 2 de juego problemático. El primer resultado que deslizo es que en T2, en 2023, aumenta esa proporción de jugador en riesgo. Y a partir de ahora vamos a ver una serie de descriptivos que veréis separados por variables, pero en dos columnas. A la izquierda la muestra general y a su lado la submuestra de apostadores. Veréis que siempre las puntuaciones de los que apuestan pues son un poquito mayores y va a ser el mismo gráfico repetido una y otra vez porque vamos a ver descensos significativos de las puntuaciones en ambas muestras, tanto la general como la de apostadores, con tamaños de efecto un poquito mayor en los apostadores, lo que es buena noticia. Porque claro, todos los resultados o casi todas las variables presentan significación estadística, pero con lo amplia que es la muestra, la significación se da por muy pequeña que sea la variación, por eso recurrimos al tamaño de efecto que nos da algo más de información. Y bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? La presión mediática a través de canales clásicos. Le llamamos canales clásicos porque el fenómeno es tan cambiante y tan rápido, como ha comentado David hace un momento, que claro, teníamos que comparar ambas medidas separadas por 5 años. También tenemos presión mediática a través de nuevos canales, donde se incluyen pues, canales de Telegram, etcétera, pero no teníamos medida anterior con la que compararla, por lo que queda fuera de esta presentación. Dicho esto, recapitulando, presión mediática a través de televisión, radio, prensa y un internet más difuso, pues vemos que se produce un descenso en ambas medidas, sobre todo en apuestas deportivas, no tanto en póker online y casino, sobre todo en los apostadores, no hay diferencias. Y en la escala total, pues sí que vemos un tamaño de efecto pequeño, pero aproximándose ya a moderado. En cuanto al impacto de la publicidad de apuestas, entendida como una medida indirecta de la intención de apuesta, pero también el conocimiento que me aporta la publicidad y la capacidad que yo tengo para resistirme a la misma, pues vemos que se produce un descenso en la implicación y el conocimiento, no tanto así en la resistencia a esa publicidad, lo cual es lógico porque no se ha aplicado ninguna medida educativa como se reclamaba antes para que así sea. Y los tamaños de efectos siguen siendo pequeños, bajos. También medimos una variable que nos pareció desde el principio de interés, que era la actitud hacia la publicidad de apuestas que los chicos y chicas podían tener, entendido como
la afectividad hacia esa apuesta, me gusta, me divierte, las creencias, el componente cognitivo, me convencen, creo que dicen la verdad, y también la escala de conducta, de la actitud, es decir, me expongo o recuerdo marcas. Pues aquí lo que vemos es que los mayores cambios se producen en esta última dimensión, la de recuerdo o exposición, lo cual es una buena noticia tanto para la Dirección General de Ordenación del Juego como para nosotros. También se produce un descenso en la evaluación afectiva, me gustan, me distraen o me molestan si medimos ítems inversos, pero un resultado que nos llama la atención es que se produce un aumento, si bien con un tamaño de efecto muy bajo, en las creencias sobre lo que me puede aportar la apuesta. Escuchando a David, yo pienso que quizás esos nuevos canales y estas nuevas semióticas se dirigen más a trabajar, bueno, lo hace a través de una ruta periférica de emociones, pero está variando las creencias que sobre ganancia pueden tener estos chicos y chicas. Otro resultado que nos sorprende y que esperamos confirmar es un descenso generalizado de las motivaciones de apuestas, tanto la más social como la de diversión, como la de afrontamiento, y también con un mayor tamaño de efecto ya moderado la motivación financiera, la de ganar dinero. Pero como no habéis pagado la entrada premium, todavía no os podemos decir las causas, solamente informaros de que bajan. Y en cuanto a otros factores de riesgo, también descienden significativamente y con un tamaño de efecto bajo esa percepción de disponibilidad o accesibilidad, la percepción normativa, entendida como qué piensa mi cohorte o qué piensa el grupo de gente de mi edad en mi país que tengo que hacer respecto a las apuestas. Y la actitud parental, bueno, pues también, pero tampoco nos interesa mucho. Sin embargo, la percepción del riesgo no varía. Tampoco os puedo decir todavía por qué. Otro resultado que nos llama la atención es que aquí ha acabado la parte positiva de la presentación, todo esto es lo que desciende, pero sin embargo aumentan la ilusión de control, el desconocimiento de la probabilidad, con un tamaño de efecto bastante decente, y tengo que referirme otra vez quizás a David, porque esa ilusión de control es lo que transmiten los nuevos canales. Y a pesar de que descienden todos estos predictores, todavía estoy en la parte descriptiva, vemos que no hay cambios en cuanto a la intención de apuesta de los adolescentes. De hecho, en la muestra general se observa un ligerísimo aumento de la intención. En la submuestra de apostadores, esta reducción no es significativa, se mantiene. Y también se mantiene e incluso aumenta el nivel de severidad. Quizá porque estamos hablando de chicos y chicas que están presentando un nivel problemático que comenzó antes de la implantación del Real Decreto, no lo sabemos. Necesitamos análisis más profundos. Y llegando ya al nivel predictivo, que os decía antes que veríamos a través de árboles de regresión, no asustaros porque voy a ser muy poco riguroso, voy a interpretarlo por encima a riesgo de que después José Vicente, nuestro estadístico, me dé alguna colleja, pero quiero que os quedéis más con los extremos de estos árboles. Yo lo traduzco porque se ve muy pequeñito, pero aquí veis cuáles son los predictores. Una cosa importante, todo lo que vemos aquí predice de forma significativa. Por lo tanto, ¿qué predice la intención en la primera medida? Porque lo que hicimos fue modelos replicados en ambas medidas. Pues lo que predice una baja intención a la izquierda de vuestras pantallas sería una actitud menos favorable hacia las apuestas junto a una menor percepción de disponibilidad o accesibilidad
y una baja presión mediática. Esto identificaba, os lo voy a decir ahora, a un 10% de la muestra que tenía una intención mínima de apuestas. Cuando esta actitud ya superaba un punto de corte, la percepción de accesibilidad era algo mayor y había una actitud parental desfavorable, pues eso identificaba un 25% de la muestra cuya intención ya no era mínima, pero seguía siendo baja. En el otro extremo, en el extremo derecho, pues tenemos lo contrario. Cuando la actitud hacia la publicidad es más favorable, se percibe más disponible el juego, hay una motivación económica más alta, pues tenemos ya un 3%, 6% de la muestra que muestra, valga la redundancia, una intención ya media o media alta. Y en cuanto a T2, pues algunas ligeras variaciones, pero no muchas. Podemos ver que tenemos lo mismo, actitud baja, percepción de accesibilidad baja, aquí aparece la motivación financiera también baja y una actitud parental clara, pues eso nos define una menor intención. Mientras que aquí aparece en T2 la ilusión de control, que no aparecía en T1, pues cuando eso se une con el predictor de actitud favorable hacia las apuestas, pues identificamos a un subgrupo que presenta una intención alta o muy alta. En cuanto al grupo de apostadores, pues encontramos algo semejante. Actitud hacia la publicidad y motivaciones. Entre los apostadores las motivaciones toman más peso. También en T2. Aquí veis en amarillo siempre las variables de actitud. Y en cuanto a la severidad, en el subgrupo de apostadores, las motivaciones cogen el timón predictor, pero también siguen apareciendo en algunos casos la actitud hacia la publicidad. En T2, los únicos predictores son las distintas motivaciones de afrontamiento, la que mayor capacidad discriminativa tiene, etc. Para recopilar un poco todo esto que he dicho, pues os muestro unos gráficos de importancia relativa que nos muestran la capacidad discriminativa, el peso predictivo que tiene cada variable. Y os señalo en amarillo las variables relacionadas con publicidad. Vemos que en T1 era la actitud hacia la publicidad, el mayor predictor. Vemos tres bloques, actitud junto a motivaciones financieras, de diversión, etc. Un segundo bloque del impacto que promovía la publicidad, la percepción del riesgo y otras motivaciones. Y un tercer grupo, un grupo de cola, pero también significativo, donde estaba la ilusión de control y la presión mediática. En T2 los datos varían, pero seguimos teniendo en el grupo de cabeza la motivación de ganar dinero y la actitud publicitaria o hacia la publicidad como mayores predictores, acompañadas de otras motivaciones y ese impacto, ese mayor conocimiento de cómo apostar, de dónde apostar en el segundo vagón, pero también aportando, aunque no es el término, pero explicando más variabilidad. Y respecto a la severidad, como os decía antes, las motivaciones son lo que mayor peso predictivo tienen, pero aquí siguen estando de forma significativa las variables de publicidad, por lo que algún rastro en la sangre de los adolescentes debe quedar, o algunos canales nuevos publicitarios todavía hay. Y para terminar, pues unas conclusiones, y es que un resumen, una recapitulación, observamos disminuciones significativas con tamaños de efecto bajos, que podrían ser las equivalentes a haber aplicado un programa de prevención general en todo el país, porque los tamaños de efecto suelen ser semejantes en cuanto a presión mediática, impacto de la publicidad, etc. Sin embargo, estas reducciones no son capaces de arrastrar consigo la intención de juego, la percepción del riesgo sobre el juego y la severidad, los niveles de juego problemáticos, por lo que tenemos que pensar que hay otros factores que no hemos incluido en nuestros análisis. Estos descensos son más acusados en el grupo de apostadores, lo que es buena noticia, y en cuanto al estudio predictivo que hemos visto, pues
En ambas medidas, la actitud favorable hacia las apuestas tiene mucho peso, sin descuidar también la presión mediática y el impacto de la publicidad. Y en cuanto a severidad, las motivaciones de apuesta parecen ser las variables que más explican este juego problemático. Y bueno, eso, que son resultados preliminares, que todavía tenemos que completar la muestra hasta equipararla al 100%. Y que sería deseable pues, añadir nuevas medidas longitudinales para ver si esta tendencia se mantiene, se cambia, etc. Nada más.